I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Y vamos a continuar haciendo la nueva colección de pesebre. Ahora nos ha tocado realizar al Rey Mago, a Melchor, ¿no? Como pueden ver aquí, tiene muchos más detalles, ¿no? que nuestro San José. Y bueno, aquí voy a apresurarme a darles la lista de materiales. Y ustedes van a hacer con los tonos de Melchor, con los que están aquí, pues los siguientes materiales serían estos. Vamos a utilizar este estambre de color turquesa, este color agua marina para su bata, para sus manguitas también. Color blanco, que sería para la parte de aquí del cuellito, de su capita, de su manto. Blanco también vamos a utilizar para la cabeza. Ustedes saben cómo lo hicimos a José. Es el mismo patrón de aquí, ¿no? Entonces, aquí en este caso sería pues el color blanco para la base de la cabeza, ¿no? Porque este de aquí es otro tono, es como un color hueso más bien, y es un estambre acrílico mucho más grueso. Eso vamos a utilizar este color de aquí como dorado amarillo, que sería para el cofre, para la corona. Vamos a utilizar también este dorado de acá, que es sintético, para el manto, para el cofre, para el detalle de la corona, para las sandalias. Un color café para la parte de acá abajo de las sandalias, para las suelas. Eso vamos a utilizar color piel, que sería para su rostro, sus manos, sus pies. Color terracota para la corona, ¿no? A ver, eso necesitaríamos de tonos de estambre. Color nuez también, ¿no? Para la base y para el filo de las mangas. Yo le he puesto aquí algunos apliques, ¿no? Artificiales, que son para aquí, para el cofre, también para la corona. Y vamos a utilizar lo básico, ¿no? Que es el plumón, el relleno. Un ganchillo de 2.5 para todo nuestro trabajo. Estos apliques que ya les mencioné, que más serían tijeras, aguja lanera, separador de vueltas. Esta de aquí para el detalle de los ojitos blanco, le utilicé el mismo estambre que hice el cuellito de su manto. Y de las cejas es el mismo tono, es el mismo estambre de su cabello. Un par de ojitos de 5 milímetros más o menos de diámetro. Rubor para sus mejillas. Eso sería, y silicona caliente, ¿no? Que pegamos algunas piezas con la silicona caliente. Como yo les comentaba, yo pues voy a hacer de otros tonos. Les voy a ir indicando durante el proceso si ustedes desean hacer este o si no el que yo lo voy a hacer. Bueno, yo he avanzado algunas partes ya porque son el mismo patrón de la base y de la cabeza y los brazos de José. Entonces les voy a indicar cómo ya tengo realizado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y bueno, miren, aquí estaría la base del cuerpo de Melchor, ¿no? Como yo les decía, es el mismo patrón de la base de José. Aquí les voy a dejar una tarjetita para que ustedes puedan darle clic y ir a ese video, darle un pausa un ratito a este video. Y si quieren el paso a paso de esta base, pueden consultarlo en el primer video de San José, ¿ya? Pero yo le he hecho con otros colores, ¿no? Como pueden ver aquí, Melchor, él tiene estos tonos, pero yo le hice de estos otros tonos, es como al contrario, ¿no? Los tonos. Listo, entonces sigan el mismo patrón de José, ¿no? Igual aquí les voy a dejar el patrón. Ahora con la parte de los brazos de igual forma, miren, los brazos son el mismo patrón de José. En esta parte de aquí, pues yo le hice los brazos del tono del manto. Entonces acá yo voy a utilizar el mismo tono que voy a utilizar de este manto, ¿ya? Es el mismo patrón, tal cual. Y la cabeza es el mismo patrón igual que la cabecita que hicimos de José. Simplemente que hemos cambiado, en vez de ponerle el tono café que le pusimos para el cabello, nosotros le pusimos blanco. Van a seguir el mismo patrón. Igual aquí les voy a dejar la tarjetita para que ustedes puedan visitar, ver ese video y ver el paso a paso, o simplemente aquí les dejo el patrón para que hagan la cabecita, ¿no?
Dicho esto, con estas piezas que tendríamos ya de Melchor, vamos a iniciar realizando lo que sería el manto de Melchor que sale de aquí mismo del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro como hicimos anteriormente, ¿se acuerdan de José? Esta es la parte que siempre se ve la unión, el cambio de colores, ¿no es cierto? Vamos a hacer a todo lo contrario. ¿Qué nos caería justo? Si ven que aquí hay 3 puntitas, ¿no? Como triángulos, justo en la mitad de esa. Entonces nosotros nos ubicamos así y le calculamos más o menos aquí el centro. Entonces aquí vamos a poner el alfiler. Perdón, el separador de vueltas, ya, para más o menos tener una guía, ¿no? Entonces nosotros aquí en esta vuelta que hicimos, la última cuando hicimos el cambio de color, hicimos un embló para que se nos vean estas hebritas de aquí. De estas hebritas de aquí hay en total 18, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer, como aquí ya hicimos el centro, lo que vamos a hacer es tejer solo los 15 puntos. Eso quiere decir que vamos a dejar 3 sin tejer. Entonces ya tenemos el primero, que va a ser aquí, que no le vamos a tejer, que es el centro. No le vamos a tejer ni el de al lado ni el del lado contrario. Entonces sería 1, 2 y 3 que no vamos a tejer. Entonces vamos a iniciar tejiendo con el cuello hacia nosotros y nos vamos a enganchar aquí. No en este ni en este de acá, sino en el que sigue. Nos vamos a enganchar ahí en esa parte. Bueno, yo voy a utilizar para el manto este color de aquí, color hueso. Si ustedes quieren hacerlo blanco hueso, lo pueden hacer. O si quieren hacer igual que Melchor de este, pueden utilizar el turquesa. Listo, entonces yo me voy a enganchar, como les dije, así. Para el lado de acá voy a hacer un nudo deslizado. Y me voy a enganchar, no aquí ni aquí, sino en el siguiente, aquí. Y voy a hacer 15 puntos bajos. 15 puntitos bajos normalmente, así, ¿no? Me engancho. Voy a hacer aquí una cadenita. Así. Y ya, voy a aprovechar esta hebrita para ponerla adelante para yo poder iniciar haciendo mis puntos. Entonces, miren, ingreso aquí. Tomo estambre. Y le tejo, y aquí ya estoy haciendo mis puntos bajos, y así me voy a ir tejiendo hasta llegar a 15 puntos bajos, y me deben sobrar los 3 del centro, ¿no? Eso voy a hacer en este momento. Listo, miren, aquí yo ya realicé mis 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadenita, voy a girar mi tejido y voy a hacer 15 aumentos de puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 15 aumentos y hasta ahí tengo 30 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer todas las vueltas con medio punto alto. Y vamos a hacer las filas, quiero decir, cada vez que vayamos a cambiar de fila, vamos a hacer, terminemos de hacer una fila, vamos a hacer 2 cadenas. Por ejemplo, aquí terminé de hacer mi último punto, ¿no? Mi último aumento, ¿no? Entonces, para girar, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 1, 2 cadenitas, giro mi tejido, ¿no? Giro el tejido y voy a hacer medios puntos altos. 30 medios puntos altos, ¿no? Entonces le introduzco aquí, miren así. Tomo la lazada y paso por los 3. Y así me voy a ir tejiendo los 30 medios puntos altos. Y voy a hacer 3 filas de altura. Recuerden que cada vez que terminen de hacer una fila, levanten 2 cadenas, giran y hacen la fila. Vamos a levantar 3 filas, ¿no? 3 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer, al final recuerden que debemos hacer 2 cadenitas, ¿no? Y voy a girar mi tejido y voy a hacer 7 puntos bajos, ¿no? Que sería aquí. Vamos a iniciar nuestro primer punto. Vamos a hacer aquí el patrón de 7 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, y eso lo repito otra vez, o sea, 2 veces. Voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos, un aumento. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta.
Y ahora hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas, 3 filas de altura de 34 puntos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos y cada vez que terminemos de hacer nuestra fila vamos a levantar 2 cadenas y giramos. Vamos a hacer entonces 3 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 8 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, repito, 8 puntos bajos, un aumento y por último 7 puntos bajos, un aumento. Recuerden que son medios puntos altos y que al finalizar cada fila levanto 2 cadenas. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta de aumentos y hasta ahí tenemos 38 puntos. Ahora vamos a hacer 6 filas de aumentos, ¿no? De aumentos, sí, de altura, perdón. 6 filas de altura vamos a hacer de los 38 puntos. Recuerden, medios puntos bajos y al finalizar levantamos 2 cadenas y giramos. Vamos a hacer 6 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de filas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es otra fila de aumentos y vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento y 8 puntos bajos, un aumento. Recuerden que son medios puntos altos y al finalizar cada fila hacer 2 cadenas para girar. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de aumentos, esa fila. Ahora voy a hacer 3 filas de altura y hasta ahí, a ver, tenemos 42 puntos, ¿no? Hasta ahí tenemos 42 puntos. Vamos a hacer 3 filas de altura de 42 puntos, medios puntos altos, ¿no? Listo, aquí yo ya terminé mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y 9 puntos bajos, un aumento. Voy a hacer esa fila de medios puntos altos. Listo, aquí yo ya terminé de realizar esa fila. Ahora voy a hacer una fila de altura. Voy a hacer los 46 medios puntos altos. Listo, aquí ya terminé de realizar mi fila de altura. Ahora voy a realizar 11 medios puntos altos, un aumento, 10 medios puntos altos, un aumento y eso voy a repetir 2 veces. Listo, aquí ya realicé mi vuelta de aumento. Ahora voy a hacer una fila de altura de 50 medios puntos altos. Listo, aquí ya terminé de hacer mi fila de altura. Ahora voy a hacer 12 medios puntos altos, un aumento, 11 medios puntos altos, un aumento y eso lo voy a repetir 2 veces. Listo, aquí ya terminé de hacer mi fila de aumentos y ahora voy a hacer una fila de altura de 54 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mi fila de altura y ahora voy a hacer 13 medios puntos altos, un aumento, 12 medios puntos altos, un aumento, eso lo voy a repetir 2 veces. Listo, aquí ya terminé de hacer mi última fila de aumentos. Ahora voy a hacer una última fila de altura de 58 medios puntos altos. Listo, aquí ya terminé de hacer mi última fila de altura y así me ha quedado. Debe quedar así como al ras, ¿no? De la base del cuerpo. Bueno, vamos a cortar esta hebrita para poder ya desaparecer esta hebra y rematar. Le cortamos así. Bueno, aquí le sacamos así el estambre y vamos a perder esa hebra. Listo, vamos a continuar trabajando con el hilo dorado y nos vamos a enlazar en esta parte de aquí donde iniciamos el manto. Vamos, eso, aquí vamos a hacer una cadena, una cadenita, eso, aquí una cadenita. Y bueno, vamos a poner esta hebra adelante, aprovechar para perderla, ¿no? Y vamos a realizar puntos bajos, ¿no? Puntos bajos en todos los puntitos de este borde que se forman al realizar nosotros las filas, ¿no? Y así nos vamos a ir por todo este filo realizando puntos bajos en todos los huequitos que se formaron ahí, ¿no?
de esta manera. Tratemos de hacerles un poquito flojos para que no se nos frunza nuestro tejido, ¿no? Vamos a ir haciendo punto sobre punto. Miren, de esta manera. Puntos bajos, ¿no? Y así nos va quedando, miren, en la parte de aquí. Entonces vamos a ir pues colocando los puntos bajos en todos estos puntitos. Miren, de aquí, así voy haciendo acá, un puntito acá, acá, en todos estos huequitos, miren. En cada huequito yo voy a ir haciendo mis puntos bajos. Los huequitos se los mira nada más visibles, ¿no? Y voy a irme por todos los bordes. Por todos los bordes hasta llegar. Cuando yo llegue aquí en la esquina, recuerden hacer un aumento, ¿no? Aquí un aumento para poder pirar. Miren, así quedó todo el mantito, ¿no? Por todo el borde, ¿no? Bueno, aquí yo ya me adelanté a hacer los piecitos. Pues esto de los piecitos lo hice y es igual que el patrón de San José. Así que aquí les voy a dejar la tarjetita donde ustedes pueden dar clic y igual en la descripción del video está, para que ustedes vayan a ver el video número 1 de José y van a poder hacer los piecitos. De igual forma las sandalias, también está ahí el tutorial. La diferencia es que estas sandalias yo le hice con un café más oscuro y alrededor la última vuelta le hice con dorado. Y todo el patrón es el mismo, las cadenitas y todo. Entonces vamos a colocar de esta manera, igual como colocamos a José. De la misma manera vamos a pegarle con silicona y luego pasamos por acá las cadenitas y sujetamos. Vamos a hacer ese paso. Miren, aquí ya le pegué igual como lo hicimos con José. Nos quedó así, la parte de acá abajo y acá. Miren, así. De igual forma vamos a hacer un cinturón. Yo le hice igual con este estambre como color dorado. También lo hice igual, 115 cadenitas, nada más, ¿no? Y luego esconden los extremos. Luego esto estaremos poniendo aquí en la cintura. Ahora hay un detalle diferente que es aquí en Melchor. Como pueden ver aquí, cuando hicimos la base del cuerpo, hicimos unas vueltas en bló, ¿no es cierto? Entonces hicimos la vuelta de aquí en bló, esta, que vamos a tejer un punto bajo todo alrededor, ¿se acuerdan? Como hicimos con José, luego hacemos esta partecita solo de aquí y así acá alrededor. Adicional tenemos otras hebritas que hicimos en bló, que es sería esta de aquí, esta y esta de acá arriba. En esta de aquí y esta de acá arriba vamos a hacer puntos deslizados, ¿no? Con este estambre de color dorado. Igual es del mismo estambre de color dorado. Acá, mírenle, aquí está el Melchor con estos otros colores. Igual lo van a hacer con este dorado igual, ¿no? Es el mismo color. Entonces vamos a hacer eso y vamos a hacerlo con nuestra figura mirando hacia acá. Vamos ahorita a poner un ratito nuestro manto hacia arriba para que no nos estorbe. Y vamos a hacer un nudito deslizado. Así, ya. Y vamos a ir... Ay, se me zafó el nudo. A veces así pasa. Ya. Entonces vamos a irnos metiendo así, ¿no? Aquí vamos a empezar, vamos a hacer estas de aquí, verán. Esta de aquí abajito y la de acá más arribita. Vamos a hacer estas de aquí, le vamos a hacer. Esta de aquí y esta de acá. Solo estas dos le vamos a hacer. Esta de acá abajo no. Esta de aquí le vamos a hacer esta y esta. Entonces voy a iniciar introduciendo por aquí. Miren así. El ganchillo en la primera hebrita. Entonces voy a coger así, me meto acá y voy a hacer simplemente deslizados cogiendo cada hebrita. Así, miren. Tomo la hebra, así, y la saco por ahí. Tomo la hebra, tratemos de no hacer muy apretados, más bien flojitos, y saco. Introduzco, cojo lazada y tejo, miren. Introduzco, tojo lazada y tejo, miren.
y nos va quedando así esta cadenita. Así vamos a hacer toda la vuelta así. Y terminamos aquí, ¿cierto? Y de aquí luego nos lanzamos aquí y hacemos esta otra vuelta hasta acá. O sea, en total vamos a hacer en las cadenitas, en esta y en esta de acá, en las dos. Miren, aquí ya me quedó así, las dos vueltas que les dije deslizado, ¿no? Aquí ya le escondí, le rematé. Ahora vamos a hacer este filo de aquí, igual como lo hicimos en José, ¿no? Nos introducimos por aquí con el cuerpito hacia nosotros, ¿no? Con la parte de la cabeza hacia nosotros. Entonces nos vamos a ingresar por aquí. Esto ya está en el anterior video, pero les voy aquí a repetir, ¿no? Así, ponemos la hebrita hacia adelante para ir escondiendo. Hacemos aquí una cadenita y luego vamos tomando cada hebrita, miren, y haciendo un punto bajo. De esta manera, miren, uno, aquí hago otro. Y como les dije, aprovecho para esconder esta hebrita. Voy a tejer todo esto alrededor hasta llegar aquí. Listo, miren, yo ya llegué hasta acá. Le hicimos todo este borde de aquí hasta aquí. Recuerden que esto hicimos en José. Vamos a cortar la hebrita de unos 20 centímetros, le vamos a dejar el largo. Entonces vamos aquí a zafar así y ensartar esta aguja. Miren, así ya aquí ensarté, entonces me voy a ingresar por aquí mismo y me voy a salir justo en el otro extremo de acá. Así, de esta forma, miren. Así, ¿no? Para no estar rematando y otra vez. Entonces de aquí mismo me voy a enganchar, miren, esta hebrita de aquí. Ahí se ve. Y voy a hacer una cadenita para seguir tejiendo, ¿ya? Aquí estamos con la cadenita así. Y continuamos haciendo los puntos bajos. Miren, así. Vamos tejiendo cada puntito, cada cadenita. Vamos a ir tejiendo así hasta llegar aquí y luego rematamos. Miren, y así nos quedó el borde todo alrededor, ¿no? Todo alrededor de aquí hicimos un punto bajo. Miren, ahí se para nuestra figura sin ningún problema. Ahora vamos a hacer la parte de aquí, la segunda parte del manto, pero esa pieza es aparte. Vamos a dejar un ratito esta acá y les voy a indicar que vamos a hacer esta partecita de aquí del manto. Vamos a hacerla tal cual como está esta, de los mismos tonos, ¿no? Este tono de aquí es blanco con hilo dorado, ¿no? Yo le voy a hacer el tono color blanco hueso con hilo dorado, ¿ya? Si ustedes están haciendo el diseño de este, háganlo en blanco con hilo dorado, ¿no? Yo les voy indicando cuándo deben cambiar. Listo, miren, aquí yo inicié ya con 16 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo, así, un punto bajo, un aumento, listo, tenemos un punto bajo, un aumento, y esto lo vamos a repetir 6 veces más. Con esta son 7. Entonces al último nos va a sobrar una cadenita y ahí en esa cadenita de al último vamos a hacer un aumento. Listo, aquí miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 23 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Igual vamos a repetir 7 veces. Al último me va a sobrar 2 puntos y esos 2 puntos los voy a tejer normalmente. Recuerden, 2 puntos bajos, un aumento, repito 7 veces y al último hago 2 puntos bajos. Para girar, ¿no? Una cadenita y giro mi tejido, ¿no? Y hago eso. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a levantar una cadena, giro de nuevo mi tejido y voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos, un aumento. Aquí ya terminé y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 34 puntos. Aquí ya terminé de hacer los 34 puntos. Ahora voy a hacer un cambio de color a color dorado.
justo el último punto no le terminé de hacer para poderme enlazar, ¿no? Nos vamos a enlazar así. Miren, aquí terminamos de hacer el puntito y vamos a amarrar, ¿no? Como siempre amarramos aquí como para que no se nos zafe, pero aquí solo le vamos a hacer un nudito. Ya, un nudito bien apretado es suficiente. Aquí voy a hacer una cadenita y voy a tejer estos 34 puntos. Aquí ya terminé de hacer esto y vamos a cortar ya la hebra. Y vamos a engancharlos de nuevo con el color blanco hueso, o ustedes en su caso si están haciendo el otro tono con blanco nada más, ¿no? Entonces nos vamos a hacer un nudo deslizado de esta manera y nos vamos a enganchar así, cogiendo al derecho, ¿no? Vamos a engancharnos aquí en este puntito de aquí y vamos a ingresar así. Ingresamos así y vamos a hacer una, dos cadenas, ¿no? Entonces vamos a hacer en el siguiente, aquí en este tramo vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ingresar por este huequito. Ay, ya se me zafó. Ahí, es que esta hebra se me está cruzando. Voy a poner la hebra del frente, de atrás para irla perdiendo, ¿ya? Ahí estamos. Entonces cojo así, ingreso y voy a hacer un punto alto, ¿no? Puntos altos. Aquí hago 1, ingreso otra vez. Aquí hago 2, en otro huequito estoy haciendo, ¿no? 2. Miren así, 2, cojo otra vez lazada, hago 3, miren así, puntos altos, ¿no? Y ya llegué a esta esquina de aquí, entonces aquí voy a meterme en este huequito y voy a hacer un aumento de puntos altos. Aquí ya hice 1, aquí esta ya la podemos cortar. Y 2, miren, es para poder girar, ¿no? Es para poder girar. Ahí hicimos 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer un tercer punto en el mismo punto. Es para que no se nos frunza. Miren, ¿no? Nos enlazamos, hicimos 2 cadenas, luego hicimos 3 puntos altos, luego hicimos 3 puntos en el mismo agujerito y luego vamos a ir tejiendo estas cadenas de acá haciendo el siguiente patrón, ¿no? Esta hebrita la voy a cortar porque ya me está estorbando. Listo. Entonces voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 7 puntos bajos. Así. Uno. Y en el siguiente. 2. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y aquí voy a hacer un aumento. Así. Miren, entonces hicimos 7 puntos bajos, un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos, un aumento, lo voy a repetir hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos aquí, voy a hacer justo aquí en la esquina, igual que acá, un triple aumento. O sea, 3 puntos en el mismo punto. Luego voy a tejer aquí finalmente 3 puntos altos. Y ahí nos vemos. Aquí yo ya terminé de tejer ese tramo de 7 puntos bajos, un aumento, lo hice 4 veces, ¿no? Y al último me sobran 2 puntitos. Esos 2 puntitos los voy a tejer normalmente. Voy a hacer aquí, se me enredó,
voy a hacer aquí un punto alto y un punto alto en los dos, un punto alto y un punto alto. Aquí hacemos uno, aquí hacemos dos, eso, aquí están dos puntos altos, miren. Entonces nosotros vamos a hacer, aquí aprovechamos para perder esta hebrita. Nos vamos a pasar aquí al lado de este último punto. Aquí vamos a introducir el ganchillo. Y aquí es donde vamos a hacer los tres puntitos altos en el mismo punto. Ahí hice uno, un punto. Vamos, dos y tres. Miren así. Es para que gire y no se nos frunza. Miren, aquí quedaron 3 puntos. Y aquí voy a tejer 1, 2 y 3 puntos altos. Uno aquí, uno en el medio y uno al final. Miren, aquí ya tejí los 3 puntos últimos que dije. 3 aquí en un solo punto y los 3, ¿no es cierto? Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En el mismo punto del último que hicimos vamos a hacer un punto adicional alto. Vamos a hacer un punto adicional. Este estambre es 100% algodón y se me separan las hebritas. Es medio complicado tejer con esto. Ya. Y ahí nos queda así, miren, ¿no? Entonces esta parte de aquí la vamos a cortar, la vamos a esconder. Aquí yo ya le rematé, les escondí y así nos debe quedar, ¿no? Entonces esta parte va aquí arriba en el manto, miren. Entonces aquí le vamos a pegar. Miren, así nos va a quedar. Así nos debe quedar, como el cuellito, ¿no? Listo, esta parte le vamos a dejar acá a un ladito. Y vamos a iniciar con la siguiente pieza. Listo, ahora vamos a iniciar a hacer esta coronita, ¿ya? Y yo voy a utilizar los mismos colores que utilicé aquí, voy a utilizar en el Melchor, en el Rey Mago que estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí ya me adelanté y realicé un anillo mágico con color terracota, un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es un aumento en cada punto. Voy a hacer 6 aumentos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 aumentos. Ahora voy a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, y ahí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y tengo 24 puntos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ahí ya terminé de hacer mi vuelta y tengo 48 puntos. Ahora voy a hacer 6 vueltas de altura de 48 puntos. Miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 6 vueltas de altura y ya le corté la hebra. Esta pieza la vamos a dejar a un lado porque vamos a hacer la otra parte de nuestra corona. Aquí voy a realizar la segunda parte de nuestra corona. Para ello aquí he hecho 48 cadenas y las vamos a unir con un punto deslizado con la primera cadenita, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un punto deslizado, miren así, ¿no? Listo. Ahora en la siguiente cadenita también voy a hacer otro punto aquí para que se vea, otro punto deslizado, ¿ya? Vamos a realizar ahora medio punto alto. Medio punto alto. Vamos a hacer un punto alto. Un punto alto. Vamos a hacer 3 cadenas.
1, 2 y 3. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado, así. Este se llama punto picot. Ahora vamos a hacer en estas dos hebritas, miren, de donde inicia, esta es la base de donde inició las cadenas, ¿no? Entonces aquí voy a coger estas dos partes, estas dos hebritas, voy a hacer ahí también un punto deslizado, así. Miren, ahora voy a coger la lazada y en la siguiente cadena voy a hacer medio punto alto. Miren, así paso por todas las cadenitas. Voy a hacer un punto bajo, así, y termino con un punto deslizado. Así, miren. Así hemos hecho esta primera parte de la corona, que sería, este es el patrón que vamos a repetir durante toda la cadena. Nos tiene que quedar así. Este se llama de aquí, lo que se forma se llama punto picot, ¿no? Ahora voy a repetir lo mismo para que nos quede clara la idea, ¿no? De igual forma aquí está el patrón. Vamos a iniciar de nuevo lo que hicimos al inicio. 2 puntos deslizados, voy 1, acá voy 2, voy a levantar un medio punto alto, así. Voy a hacer un punto alto. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Así, miren. Ahora, en estas dos hebritas de la base, vamos a hacer otro punto deslizado. Así. Ahora vamos a hacer en la siguiente cadena un medio punto alto. Y pasamos por todas las cadenas. Vamos a hacer en el siguiente un punto bajo. Y terminamos con un punto deslizado. Así. Miren. Y así nos va a ir quedando esta forma del punto picot para nuestra corona. Y vamos a repetir ese patrón toda la vuelta hasta llegar aquí donde iniciamos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer toda la parte de la corona. Ahora vamos a cortar esta hebrita. Vamos a cortarle, vamos a jalar la hebrita. Y estas hebritas de aquí las vamos a perder. Listo, miren, hemos terminado de hacer estas dos piezas, ¿no? Aquí ya le escondí las hebras, de igual forma aquí en la hebrita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros terminamos con 48 puntos. Y aquí hicimos 48 cadenas, ¿no? Tenemos el mismo número de puntos y el mismo número de cadenas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar la parte derecha de nuestra coronita. Miren que es esta, ¿no? Esta de aquí es la del revés, esta es la derecha. Entonces, esta parte así vamos a irle cosiendo. Pareciera que no va a alcanzar, que esta es más angosta, es porque las cadenas son un poquito más angostos que los puntos, pero cuando nosotros vayamos tejiendo, nos vamos a dar cuenta que sí va a alcanzar, porque vamos a coger un punto y una cadena, ¿no? Entonces vamos a coger, miren, aquí están las cadenitas, estas son las cadenitas, ¿no? Miren, 1, 2, 3, así. Entonces vamos a enganchar, vamos a ponerle así la corona, ¿no? Que se vea así. Entonces vamos a irle tejiendo, vamos a hacer puntos bajos, vamos a unir esta pieza con la pieza de acá. Para ello vamos a hacer un nudo deslizado. Entonces yo me voy a introducir aquí en la primera cadenita, en una cadenita cualquiera, y voy a coger el punto, ¿no? Cojo el punto, entonces voy a introducir mi nudo deslizado.
de esta manera, miren, así, y voy a aprovechar ir perdiendo también esta cadenita. Entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a seguir tejiendo. Cojo una cadenita de acá, miren, una cadenita, un punto de la base, pongámosle adelante, y saco la hebra y formo un punto bajo. Y así me voy a ir yendo por todo el extremo. Cojo así, de acá, de la corona, cojo un punto de la base y hago un punto bajo. Miren. Y así me voy a ir tejiendo todas estas partes de aquí. Si yo voy a coger un punto de una cadena de aquí y un punto de acá, me va a coincidir. Entonces tengo que ver, tengo que estar muy atenta de no saltarme ningún punto ni ninguna cadena y coger de manera paralela. Y eso voy a hacer todo alrededor. Miren, así me quedó toda unida, miren. Igualito el punto con el punto, miren, me queda así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esta hebrita y la vamos a perder, ¿no? ¿Ya? Y vamos a perder esta hebrita ahorita. Listo, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Nos vamos a enlazar en cualquier puntito, ¿no? Y vamos a tomar el hilo dorado. Vamos a ingresarnos así. Vamos a poner esta hebrita para adelante para irla perdiendo. Y vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer, como les decía aquí, una cadenita así. Y vamos a hacer puntos bajos en cada punto. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Con este hilo dorado. Y así nos vamos a ir haciendo puntos bajos en estos 48 puntos, miren. Miren, aquí ya le terminé de hacer todo alrededor, aquí ya le corté la hebra y voy a esconder esta hebra, ¿no? Listo, aquí yo ya le rematé el color dorado, miren, y nos quedó así nuestra corona. Ahora yo tengo estos brillitos aquí de fantasía y le voy a pegar estos en cada puntita de aquí. Son en total 7, entonces vamos a pegar con silicona en las puntitas. Si ustedes no tienen estos apliques, también lo que pueden hacer es con el mismo hilo dorado hacerle una puntadita aquí, un puntito en cada puntita de la corona. Listo, miren, aquí yo ya les pegué con silicona y así nos quedó. Bueno, seguiremos realizando las próximas piezas en el siguiente video. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir el video y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.